encontramos en la Torá varias expresiones que Dios le dice a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a los profetas, sobre aparentemente la cantidad de judíos que va a existir en el mundo. Para leer algunas de ellas, Dios le dice a Abraham, esto está en Breishis 22, 17, después de que Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac, etc. Y Dios le dice, voy a bendecirte, y voy a multiplicar tu descendencia, que como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar. Esto Dios le dice a Abraham. Después encontramos en Sefer Breishis también, en el capítulo 26, Dios le dice a Isaac, y voy a engrandecer tu descendencia como las estrellas del cielo, y le voy a dar a tu descendencia las tierras en donde estás, o sea, la tierra de Israel, donde estaba Isaac. Después Dios le dice a Jacob, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios le dice a Jacob cuando está soñando. Breishis 28, el versículo 14. Y será tu descendencia como la tierra, como el polvo de la tierra, y vas a fortalecerte y esparcirte hacia el este, hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte, etcétera, etcétera. Y por último, para compartir uno más, Dios le dice a Jacob, una vez más, cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, y Jacob tenía miedo, Dios dice en Breishis 32, el 13, Jacob le dice a Dios, rezando y pensando, y tú dijiste, Heitiv imach, voy a ser bueno contigo, besamti el zarajá, que jolayón, que voy a hacer que tu descendencia sea como la arena del mar, ayer lo isafor meroy, que no se va a poder contar de la cantidad que van a ser. Ahora bien, simplemente para compartir una idea más, que como dije al comienzo, aparentemente esto está hablando del número, la cantidad de Yehudim que van a existir, la cantidad de descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Encontramos en Dvarim, cuando Moshe está contando la Torá unos días, un mes y pico antes de fallecer, Moshe le dice al pueblo judío, y ustedes son hoy, imaginemos a Moshe hablando con todo el pueblo judío, ustedes son hoy como las estrellas del cielo en número, la roy, cantidad, muchísimos. Rashi mismo pregunta ahí, momento, no eran como las estrellas del cielo, eran 600.000 personas, 600.000 hombres entre 20 y 60 años, aproximadamente 3 millones de personas, y hay muchas más estrellas en el cielo. Entonces Rashi explica que lo que Moshe estaba diciendo no era en cantidad de Yehudim, sino en calidad. ¿Qué significa en calidad? Rashi explica que el pueblo judío son como las estrellas del cielo, que siempre van a existir. Es decir, encontramos que no necesariamente las bendiciones que Dios le dice al pueblo judío de si van a ser como las estrellas del cielo, si van a ser como la arena del mar, si van a ser como el polvo de la tierra, no necesariamente estas bendiciones están hablando de cantidad, sino de calidad. O sea, diferentes momentos y estados en la historia del pueblo judío, o incluso diferentes momentos espirituales en el Yehudí mismo. Porque incluso encontramos que Moshe le dice al pueblo judío, Dios no los quiere a ustedes porque son muchos, etcétera, sino porque ustedes son la minoría del pueblo, de todos los pueblos de la tierra. Son la minoría de entre todos los pueblos de la tierra. Y después Moshe continúa diciendo que Dios los quiere porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios les juró a ellos la tierra, etcétera, etcétera. Entonces encontramos que no necesariamente estamos hablando de cantidad, sino de algún estado espiritual en el pueblo judío. Ahora bien, no hay una sola explicación, hay montones de explicaciones y no necesariamente todas tienen que fluir juntas. El Rebbe era insistía bastante en que si hay diferentes explicaciones de un mismo asunto, pues esas explicaciones tienen que ir juntas. Pero en este caso yo no soy un Rebbe, así que no necesariamente hay que poner todas las explicaciones juntas. Primer detalle. Hay un paso que en Oishea Beis, si no me equivoco,
Oshea Aleph Beis. Oshea Beis, el segundo capítulo de Oshea, el primer capítulo. Mispar Bnei Israel, que Jolayam, y será el número del pueblo judío, Mispar, el número del pueblo judío como la arena del mar. Asher Loi Imad Veloi Isafer, que no se puede medir y no se puede contar. Isafer, Mispar es con número, Isafer es contar. Es la misma palabra, en hebreo cada palabra tiene un shoirish, una raíz de letras. Entonces encontramos que Oshea mismo se contradice del comienzo del versículo al final del versículo. Y será el número del pueblo judío, el número, vamos a contarlo, ¿cuánto es? Y al final dice, Lo Isafer, no se puede contar. Entonces, ¿para qué dijiste que es un número si no se puede contar? Y el Talmud pregunta esto y responde. El comienzo del versículo, cuando Oshea está hablando del número del pueblo judío, esto se refiere a cuando el pueblo judío no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces hay un número, hay un límite determinado de la braja, la bendición que Dios da al pueblo judío. El final del versículo, cuando Oshea dice que no se puede contar, está hablando de cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Dios y por lo tanto la braja, la bendición que Dios le da es infinita. Lo Isafer, no se puede contar. Entonces vemos de vuelta, el Talmud mismo menciona esta idea de que no estamos hablando de un número, sino que estamos hablando de una cuestión de calidad, no de cantidad. Hay una explicación muy interesante del Kli Yakar, uno de los comentaristas de la Torá clásicos, al respecto de estas tres expresiones, como las estrellas del cielo, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. Y el Kli Yakar explica así: cuando Dios habla de que el pueblo judío somos como las estrellas del cielo, Dios está hablando de que somos importantes a los ojos de todos los pueblos y a nuestros propios ojos, somos luminarias como las estrellas del cielo, y cada uno de nosotros damos luz y somos Or LaGoyim, una luz para las naciones de la tierra, para los pueblos de la tierra. Esto es, de vuelta, importancia y grandeza del pueblo judío. Esto es como las estrellas del cielo. Cuando la Torá habla del pueblo judío que Jolayam, como la arena del mar, la Torá lo que está diciendo es, así como el mar intenta pasarse de su límite y tapar toda la arena, y la arena se lo impide, que en realidad en la práctica es Dios el que se lo impide, pero la arena, por así decir, tapa y para al mar para que no continúe avanzando. Cuando Dios iguala al pueblo judío que Joel Ayam como la arena del mar, lo que está diciendo es, hay una situación en la cual los pueblos de la tierra intentan destruir al pueblo judío, como el mar que intenta pasar el límite de la arena del mar, de la arena propia. Y Dios, por supuesto, ayuda al pueblo judío para que esto no ocurra. Y nunca va a ocurrir, porque nunca va a pasar que el mar va a pasar por su límite. Incluso si Dios libre y guarde, en algún lugar en particular, en algún momento en particular, hay tsunamis y todo este tipo de cuestiones que aparentemente pasan por sobre el límite de la arena del mar, pero son lugares puntuales. No existe una cosa igual en todo el mundo, como Dios ya le juró a Noach, que nunca va a haber un diluvio que va a tapar toda la tierra. No va a ocurrir esto. Entonces cuando las naciones de la tierra intentan destruir al pueblo judío, el mar intentando pasar por sobre el límite de la arena, Dios lo impide. Y esto no pasa en la práctica. Y el tercer asunto, cuando el Dios iguala al pueblo judío, Ka'afara Aretz, como la tierra, como el polvo de la tierra, lo que está diciendo es que así como el polvo todo el mundo lo pisa, cuando el pueblo judío está humillado y somos humildes frente a Dios, automáticamente Uforazta, como Dios le dijo a Jacob, y ya lo mencioné, Dios le cuenta a Jacob que el pueblo judío va a ser Ka'afara Aretz, como el polvo de la tierra, y después dice Uforazta, Yama, Baqueno, Betzafoy, Manego, y te vas a expandir, y te vas a esparcir, etcétera, hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, etcétera. Quiere decir que cuando el pueblo judío entiende su propia humildad frente a Dios, es que realmente puede crecer. Cuando uno se puede vincular con Dios a través de entender su pequeñez, su finitud, entonces es que realmente se conecta con la esencia misma de Dios, como está explicado en otros lugares también. Y esta es la razón por la cual Dios iguala al pueblo judío en diferentes situaciones, en diferentes ejemplos. Ahora bien, encontré otra explicación también, muy básico, muy cortito. Es interesante que Dios le dice a Abraham Avinu que él va a ser Ab Hamon Goim, un padre entre muchos pueblos. Quiere decir que hay muchísima gente que son descendientes de Abraham Avinu. Incluso hay quienes dicen que como Ishmael desciende de Abraham y los árabes son descendientes de Ishmael. Aquí tenemos un Kejolayam, como
la arena del mar, muchísimos, muchísimos. Quiere decir que la braja, la bendición que Dios le dio a Abraham, de que su descendencia va a ser que Joel Ayam, como la arena del mar, y que Joel Shomaim, y como las estrellas del cielo, esa braja, esa bendición, se cumplió no solamente con el pueblo judío, sino que se cumplió también con otros pueblos de la tierra. De vuelta, porque Abraham es Hamon Goim, un padre de muchísimos pueblos. Y las otras bendiciones son específicas para el pueblo judío. Pero sea como fuere, lo importante de toda esta explicación es entender que no necesariamente todo lo que la Torá dice significa en cantidad, sino que puede estar hablando de alguna situación espiritual del pueblo judío o de los otros pueblos de la tierra, entre comillas, en calidad.